existe. Es muy bonito. Pues aquí mantenemos en términos muy informales. Así podemos hacer muchas cosas. Les agradezco la presencia a Elizabeth Dehesa y Jorge Mora, que van a hacer la presentación de este informe. Bueno, voy a hablar un poquito del informe, aunque Richard Shackleton también va a hablar un poco del informe, y así todos vamos a hablar unos pocos del informe y otros van a hablar más del informe, ¿no? Entonces, pues yo simplemente quisiera mencionar algunas cositas. El informe se llama Cambio Climático, Migración y Seguridad, y yo creo que es un tema muy importante. Aquellos que hemos estado involucrados en estudios de cambio climático ya por muchos años, en realidad esta era como una faceta que estaba por ahí subrepticia, pero es una faceta muy importante en el contexto de cambio climático. Nosotros hemos visto y hemos hecho estudios para México en particular, y hemos participado en el panel intergubernamental de cambio climático, y pues de ahí surgen toda una serie de problemas que se han visto desde una perspectiva muy, digamos, particular. Los efectos de cambio climático en la producción de comida, por ejemplo, los efectos de cambio climático sobre la salud o sobre el agua disponible o el agua a secas, los efectos del cambio climático sobre cuestiones de salud, no sé si lo dije, pero si no, le repito. Y todo esto en realidad se debe a que el planeta pues va a estar en el futuro más caliente, y de hecho ya está empezando a estar más caliente. La otra cosa que va a ocurrir es que la precipitación, la lluvia no se va a repartir uniformemente en el planeta. Va a haber sitios donde va a llover más, sitios donde va a llover menos, y en realidad pues todo esto lo veíamos como problemas aislados, ¿no? Los impactos del cambio climático en la agricultura, por ejemplo, impactos del cambio climático sobre la industria, sobre la biodiversidad, todo así un poco como aislado, ¿no? Pero nos damos cuenta que hay temas de alguna forma, hay temas que son integradores o pasan así horizontalmente sobre todos estos. Y uno de estos que es, para mí, novedoso fue cuando se nos presentó el primer estudio sobre cambio climático, migración y seguridad en relación a México y Centroamérica, que esto ocurrió en el 2010, ¿no? Hace 2 años. Y ahora, bueno, pues este es como una especie de concentración en cuestiones de cambio climático en México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que todos estos estudios por separado pues nos decían, sí, pues la agricultura se va a ver afectada, y de ahí mucha gente se va a ver afectada por la agricultura. El cambio climático va a afectar el agua, bueno, de ahí pues se va a ver la gente afectada por el cambio climático, por el agua. Pero, por ejemplo, esta idea nueva en términos de seguridad, como yo la entendía hasta hace relativamente poco, pues es la seguridad de las fronteras del país, el ejército está para defendernos en contra de tal, pero ahora estamos hablando de seguridad desde muchas perspectivas, ¿no? Seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad, y ahora tenemos esto, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues no se nos ocurría mucho, todavía no nos quedaba tan claro como se están haciendo ahora muchos estudios, que hay de estos temas horizontales o que atraviesan todos estos temas y los unen. Por ejemplo, uno pudiera ser la economía y el cambio climático, o sea que le pega a todos, pero otra es la seguridad y el cambio climático, ¿no? Y esto tiene que ver con problemas que, aunque lo dice el estudio, el cambio climático pues es un motivador que puede exacerbar problemas relacionados con seguridad. No va a ser un problema directo, pero va a ser algo que está relacionado con estos problemas. Y bueno, pues de esto se trata el informe. Y entonces yo ya no voy a decir mucho más de lo que ya dije, excepto que cambio climático, a través de estos problemas que mencioné, pues está relacionado con el problema de migración y con el problema de seguridad. Había una cosa que del informe aparece, por ejemplo, que del noreste, un aumento de temperatura, o el norte y noroeste mexicano, va a hacer que la gente de alguna forma migrara. Esos son escenarios que se están planteando. Está bien. Y por el otro lado tenemos a la gente, por ejemplo, en Tabasco. En el norte va a ser porque aumenta la temperatura, disminuye la precipitación y van a tener problemas
con la Comisión de Agua. Pero luego tenemos en el sur, el sureste mexicano, donde hay un chorro de agua, hay materialmente, ¿no? Hay un chorro de agua y ahí si aumentara la precipitación, como dice por ejemplo el panel intergubernamental en algunos de sus informes, dice que puede aumentar donde llueve va a llover más, pues resulta que también de allá van a migrar, entonces vamos a tener migración del norte, migración del sur y nosotros estamos en medio, ¿no? Entonces ¿cómo nos va a ir bajo esas condiciones? O bueno, gente que va a migrar hacia el norte, va a migrar más al sur. Este es el tipo de problemas al que le vamos a entrar en este informe, y yo ya, por mí, otra vez bienvenidos a esto, y le paso el micrófono a Richard Shackleton para que nos dé sus impresiones. Muchas gracias, y muchas gracias por este espacio para hablar de lo que hacemos en la embajada y para compartir con ustedes los resultados de este informe que hemos apoyado. Mi rol en la embajada es mirar la política en cuanto a cambio climático y energía aquí en México y ver la relación bilateral entre nuestros dos países en estos dos temas. Esto, para mí, yo llegué hace como 6 meses en el país y llegué justo después de que habían pasado la Ley General sobre Cambio Climático, y ya estamos mirando la posibilidad y la forma en que vamos a verlo implementado en el país. Una parte de esa implementación va a estar reflejado también en la propuesta de reforma energética. Entonces estos dos temas claves son muy vinculados desde el principio y no son necesariamente puestos en contra. Mejor y más eficiente producción de hidrocarburos va a bajar las emisiones en el país. Entonces, para mí es una discusión completamente que va a la mano las dos partes. Pero, ¿por qué nos interesa México en ese entonces? México para nosotros es un socio clave, ambos bilateralmente como a nivel multilateral y internacional. Estamos, me da gusto decir, de acuerdo en la mayoría de las políticas sobre cambio climático. El Reino Unido también tiene una ley general de cambio climático y a la vez estamos haciendo en este momento algunas reformas energéticas que tienen que ver con la implementación de nuestra ley también. Y estamos en esto, parejas y socios, y estamos viajando en este proceso juntos. Entonces, para la Embajada Británica es algo muy claro que queremos contribuir a que México continúe siendo un líder mundial en el combate a cambio climático, tanto a nivel nacional como a nivel internacional en las negociaciones multilaterales. Entonces decidimos buscar áreas en donde tenemos una coincidencia de experiencias. Y uno para nosotros que era muy clave y que no es lo normal para pensar. Cuando uno piensa en cambio climático, lo primero que piensa es el medio ambiente. De pronto, la segunda es la economía. Y estamos hablando hoy en día sobre economía verde, etcétera, etcétera. Lo que hemos planteado cuando estamos hablando con nuestros socios en distintas partes del mundo es que el cambio climático tiene un impacto en nuestra seguridad, y estoy hablando de nuestra seguridad nacional tanto como personal. Entonces, cuando estamos hablando sobre la falta de recursos
el efecto que el clima tiene sobre la producción de recursos. También estoy hablando de cómo utilizamos energía. Si necesitamos utilizar más energía para calentarnos o para enfriarnos, tiene un efecto en el uso de la energía de la región. Y también estamos mirando el uso del agua, el uso de los recursos alimenticios. Y finalmente, miramos qué impacto esto tiene sobre migración. Yo dudo personalmente que por un cambio de 1 grado o 2 grados la gente va a emigrar simplemente porque hay más calor. Pero el efecto de este calor en el mundo y en nuestro entorno tiene algunos impactos tan grandes que sí empezamos a ver, no a nivel personal, pero a nivel mucho más regional y global, que las incidencias de inundación, de sequía, etcétera, etcétera, se ponen más profundos. Entonces, cambio climático sí tiene que ver con migración. Y este proyecto de que estamos hablando hoy es el resultado del trabajo de RUSI, y voy a dejar a Elizabeth que ella explique qué hace RUSI y quiénes son, y de Jorge Mora, aquí en México, que han reunido un gran gama de colaboradores para explicar qué tipo de impacto tiene el cambio climático a todos los niveles de la sociedad, y ellos están enfocados en lo que pasa en cuanto a migración. Lo que sí hemos visto es que el cambio climático no es la razón por la migración en sí. Los efectos del cambio climático y el cambio climático como uno de los elementos en la decisión de alguien de emigrar es lo importante, y ellos van a explicar esto en más profundidad. Entonces, una vez que tenemos este resultado, ¿qué vamos a hacer? Pues la idea es poner esta evidencia a la disposición del gobierno aquí en México, para que ellos lo utilizan como herramienta para decidir las políticas públicas en distintas partes del país, en distintas ciudades, etcétera, etcétera. Obviamente esto no se queda aquí. Un solo informe no nos va a dar el resultado ni la solución para todo el tiempo, y ojalá que vamos a seguir con una forma u otra haciendo esta investigación y alimentándolo y poniéndolo mejor y mejor cada vez. Pero lo que proponemos es que nuestros aliados en el gobierno mexicano tengan este informe como evidencia. No más, no es obligación ni nada de eso, pero realmente la evidencia está basada en ciencia y en buena matemática, más que nada, y explica lo que está pasando aquí en México, y es un modelo que se puede utilizar en otros países también. Entonces, México es un laboratorio en este momento para este tipo de modelo. Ojalá lo vamos a ver utilizado en otros países también. Bueno, sin decir más, voy a dejar la palabra a Elizabeth Tejeda de RUSI y a Jorge Mora. Muchas gracias por hacer este informe en colaboración no solamente con nosotros, sino con mucha gente y muchos socios aquí en México. Ojalá que sea útil, y me gustaría ver y escuchar la discusión después.
después, a ver qué les parece a ustedes también. Creo que nosotros vamos a retirarnos para poder ver la presentación. Entonces, muchas gracias y ya, Elizabeth. Sí. Creo que mejor le pides Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Gracias, doctor Cecilia. Gracias también a los que organizaron este evento. Estamos muy contentos de poder volver a UNAM. Mis colegas en Rusia estuvieron ya en el pasado aquí y bueno, siempre hay mucha colaboración. Ajá, ok. Ok, perdón. Como les comentaba, hay una colaboración entre UNAM y RUSI ya de varios años, así que me da mucho gusto poder estar otra vez nuevamente con todos ustedes. Gracias por la invitación. Jorge y yo, doctor Jorge Mora y yo, hemos trabajado en este estudio durante el año pasado y que fue finalizado en agosto del año pasado, pero solo ahora lo hemos podido presentar. Que titula Cambio Climático, Migración y Seguridad, con el enfoque en México. Ahí pueden ver el link donde pueden encontrar el informe formato PDF, que está en inglés y también en español para referencia futura. Siguiente lámina, por favor. Ya se ha introducido un poquito quiénes somos, pero de igual manera quisiera muy rápidamente explicarles cuál es la labor de este think tank británico. Somos un tanque de pensamiento de seguridad nacional e internacional y de defensa. Estamos enfocados sobre todo en seguridad tradicional. Pero tenemos también otros departamentos que están llevando investigación en seguridad del siglo XXI, como lo queremos llamar. Tenemos más de 200 años de historia. Fuimos fundados por el Duque de Wellington y obviamente estamos reconocidos como uno de los tanques de pensamiento de seguridad más importante en el mundo. Al interno de esta institución, desde el 2006 al 2012, hubo un departamento de cambio climático y seguridad, el que abordaba estudios relacionados con el tema, obviamente, de cambio climático y seguridad internacional. Y estuvimos trabajando en investigaciones internacionales como China, India, Centroamérica y bueno, se culminó con el proyecto para México. Obviamente ahora este programa se ha cerrado, pero tenemos un nuevo programa que se llama FEW, que es Food, Energy and Water, con un enfoque específico en el futuro de los recursos, sobre todo los recursos claves. Pero obviamente aunado al problema de cambio climático y seguridad internacional. Sobre el proyecto, obviamente como todos los proyectos siempre hay un motor de personas que trabajan detrás de él a todo nivel, empezando desde pasantes hasta directores de instituciones internacionales. El estudio, como se mencionó hace un momento, fue comisionado por la FTO de Reino Unido a través de la Embajada Británica aquí en México, con el seguimiento obviamente de Richard, pero también de Gabriela Rodríguez, la que nos siguió por más de un año, y le agradezco mucho la paciencia. Colaboradores principales, nuestros partners, primeramente Carolina Hernández, directora del Secretariado de Globo en México, que también agradecemos mucho, al igual que Erubiel Tirado, que está hoy aquí presente, nuestro consultor en materia de seguridad, maestro coordinador del Programa de Seguridad Nacional en la Iberoamericana. También tuvimos la posibilidad de trabajar con el doctor Benjamín Martínez,
de aquí de la UNAM, quien fue el que generó las variables atmosféricas para poder utilizarlas en el modelo econométrico que Rusi, conjuntamente con el doctor Mora, vamos a presentar hoy. Asimismo, este proyecto fue revisado a nivel nacional, dando a varias dependencias gubernamentales que mencionamos para tener un feedback positivo o negativo por parte de ellos, al igual que expertos mexicanos, pero también tuvimos la posibilidad de compartir nuestro draft con profesores a nivel internacional. Uno de ellos, la doctora Susan Martin de la Universidad de Georgetown, que pienso sea una de las pioneras en el tema de migración internacional y sobre todo en estudios de migración y cambio climático. Asimismo, el doctor Fernando Aragón Mann, profesor mexicano, que es parte de la IPCC para el grupo 2. Aquí tenemos un pequeño roadmap, el contenido de que le vamos a hablar hoy. Obviamente no vamos a ir capítulo por capítulo de este informe por razones obvias, pero quisiéramos darles una introducción. Después, mejor que entrar un poquito más en el análisis cuantitativo al igual que cualitativo, y después les vamos a hacer un overview de algunas de las recomendaciones que planteamos para políticas públicas y best practice, que sí son a nivel nacional, pero también que pueden ser utilizadas a nivel regional. Primero que nada, el objetivo. ¿Cuál es la pregunta que nos planteamos para esta investigación y su propósito? Obviamente existe un creciente consenso respecto a que la emisión de gases de efecto invernadero causados por la actividad humana están generando cambios en la temperatura, niveles de precipitaciones, aumento del nivel del mar y también la frecuencia de eventos climáticos extremos, como lo mencionó doctor García. Asimismo, se observa que hay un consenso, sobre todo en la comunidad académica, de que los cambios en el clima están teniendo algún impacto en los flujos migratorios. Y estos poco a poco está tomando pie. Entonces, al ver esta discusión, sobre todo en el ámbito académico, pero no solo, Rusi se preguntó, bueno, el consenso existe, que el clima está impactando los flujos migratorios, pero ¿de qué manera estos cambios repercutirán en los patrones o en los flujos migratorios dentro de México? ¿Y cuál podría ser su repercusión a nivel de seguridad, en términos de seguridad nacional y del individuo? Esta es, digamos, la pregunta general que tuvimos. El objetivo, el propósito, obviamente, de este estudio es mejorar la comprensión académica fundamental de este posible vínculo entre el cambio climático, migración y seguridad. Asimismo, reforzar la evidencia base, ya que nosotros presentamos un estudio que tiene una base cualitativa muy fuerte, pero está aunada a una base cuantitativa relacionada con un modelo econométrico, la que le da esa evidence base, que muchos estudios de policies no los tienen. Y por esa razón, Rusi decidió salir de su comfort zone, y es la primera vez que Rusi decide presentar y también embarcarse en un estudio en el cual vincula un análisis cuantitativo al igual que cualitativo. Finalmente, obviamente, fomentar el desarrollo de un idioma común. Esto empezando desde las definiciones, ¿no? Definiciones hasta el nivel más básico de lo que es migración, de lo que es seguridad, de lo que es el migrante climático, refugiado climático. Hay mucha dispersidad hasta en ese sentido, ¿no? Entonces hay
ese apetito, si se quiere, de poder reforzar un idioma en común. Obviamente, este estudio hay que contextualizarlo, ¿no? De alguna manera poner un framework. Nosotros tenemos 3 puntos que nos quedaron muy claros ya de estudios pasados que se realizó, ya sea trámite RUSI, que bueno, la comunidad académica ya ha presentado mucha evidencia en esto. Nosotros sabemos que el fenómeno de la migración es multicausal, pero al mismo tiempo es muy, muy complejo, ya que entrelaza factores de expulsión y atracción que pueden ser demográficos, sociales, políticos y económicos, como lo más importante, digamos, económicos, pero para este proyecto en especial, el factor ambiental es como casi una variable clave que estábamos buscando. Asimismo, obviamente vemos el nexo que queremos encontrar entre cambio climático, migración y seguridad. Pues, ¿qué es seguridad para nosotros? Obviamente, seguridad, ¿no? Amenazas a la seguridad nacional, ¿no? Pero que van más allá de lo que es la definición tradicional. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la seguridad nosotros, al igual que muchos otros académicos, abordamos la seguridad del individuo. Y le ponemos un enfoque principal sobre la manera en que las personas y comunidades desarrollan su propia resiliencia. Esto es para nosotros seguridad, hacer el desarrollo de poder ser adaptive, pero también resilient a los problemas de seguridad, ya sea nacional, regional, etc. Asimismo, y este es un punto importante que quisiera que se lo recuerden, este estudio no apoya el fortalecimiento de las fronteras para limitar el flujo masivo de migrantes inducidos por el clima. Esto no es un finding, un resultado de RUSI, pero nosotros apoyamos estos resultados que ya han sido publicados por varios académicos, ya que estos migrantes no están llegando a la frontera en grados masivos, no hay ese flujo masivo, ni tampoco lo habrá en las décadas siguientes. La justificación, el por qué es importante. Obviamente, como se lo mencioné hace un momento, para algunos, sobre todo los que estudiamos estas transversalidades, podríamos decir que es obvio, hay que estudiarlo, pero no es obvio. Entonces, se ve que ya desde, bueno, obviamente en el mundo académico siempre está 10 pasos más adelante que el resto, ¿no? Y instituciones internacionales de muy alto nivel ya desde los años 90 nos dicen el impacto más grande del cambio climático podría reflejarse en la migración humana con millones de personas desplazadas por los desastres naturales y bueno, por los efectos de onset y offset del cambio climático. Y esto lo vemos ya en el 90, lo vemos en el 2006, nuevamente con el Stern Review, y el año pasado también, para mencionar otro estudio, hay muchos más, pero para mencionar otro de la IPCC, el informe especial, que nos dice los desastres relacionados con los climas extremos influyen en la movilidad y reubicación de la población. Asimismo, ya desde los años 70, ¿no? Se empieza a hablar del migrante, del refugiado migrante en papers que fueron publicados ya desde los años 70. Y hay todo un clúster académico que un poco se ha dividido, ¿no? Entre un poco los que exageran y los otros que no le dan la importancia de vida. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros hablar de este tema? Es simplemente porque escuchamos también números de flujos migratorios por el cambio climático que podrían ir desde 25 millones hasta 200 millones en 2050. Entonces, así como question mark, ¿por qué? ¿De dónde salieron todos los números? ¿Qué está pasando? Asimismo, vemos que hay un interés académico muy fuerte, un interés también a nivel político,
Pero también vemos que hay interés por otros campos, ¿no?, de estudio, field of studies, como el que es de la seguridad. Y entonces empezamos a ver que toda una comunidad appartenente al campo de seguridad empieza a dar también su punto de vista de por qué el quemante inducido por migración tiene o no tiene que hacer algo, dónde se va a ir y qué va a pasar. Entonces se ve una securitización del tema y una militarización del tema, dependiendo si estás en el Ministerio de Defensa o estás en un think tank o estás, o sea, con toda una gama, ¿no?, en la que se puede ver. Entonces, obviamente se habla, ¿no?, de grupos migratorios masivos que pasarán las fronteras, amenaza a la seguridad nacional. Entonces, threat to the national security, una palabra bastante fuerte para un estudio de este tipo. Entonces, esa es la justificación. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos campos que están hablando del tema y no están diciendo lo mismo. Entonces, nosotros necesitábamos también poner nuestro granito de arena. ¿Por qué México? Obviamente, como Richard les comentó hace un segundo, México es un laboratorio para cualquier científico, académico o persona interesada en estos temas, y no solo. La migración es una característica primordial o principal, si quieren, en el México moderno. Y obviamente México presenta repercusiones ya sea en el norte o en el sur de los efectos que la variabilidad climática está teniendo en el país. Asimismo, se pronostica que el aumento promedio de la temperatura podría llegar hasta 4 grados centígrados en México a finales del presente siglo, y asimismo se predice que la precipitación podría disminuir de hasta un 11% en el mismo periodo. Asimismo, los efectos de la variabilidad climática están poniendo mucha presión en los recursos claves en el país, en diferentes zonas y a diferente nivel. Y obviamente esto podría afectar a las dinámicas migratorias en el país. Y también muy importante, creo yo, del por qué hemos escogido México, es por la respuesta del gobierno mexicano y del interés en estos temas, porque no es el caso en todo lado. Y era importante para nosotros ver que efectivamente el cambio climático sí tiene una agenda en el país, y es posible ver que están tratando de encontrar soluciones para los temas ya sea ambientales, que también y está impulsando medidas, ¿no?, de adaptación, entre otras. Entonces, eso, viendo que teníamos un lado demográfico, el lado atmosférico, científico, y hasta el lado de policy, pues entonces dijimos, vamos, hacemos un estudio enfocado en un país tan lindo como este. En la metodología, ¿cuál es nuestro approach, nuestra propuesta? Como les comenté, la novedad o the novelty de nuestro estudio es que decidimos salir de nuestra comfort zone, tratando de encontrar, tratando de cerrar la brecha entre científicos y policy analysis para poder conjuntamente encontrar mejores soluciones. Entonces, en la parte cuantitativa, nosotros hemos desarrollado un modelo Logic Multinominal, que es un modelo econométrico que ya ha estado utilizado para otro tipo de estudios, pero esta es la primera vez que nos prestamos un modelo econométrico para este tipo de investigación, la cual utiliza como inputs datos demográficos que son características de la población y del individuo. Estos datos demográficos vienen de un sample que es del 25%, ¿verdad?, del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. Es, digamos, el most up-to-date, la información más cercana que hemos podido, o reciente, que hemos podido utilizar. Asimismo, las variables climáticas, como ya les comenté, se generaron aquí en la UNAM.
son variables climáticas con resolución a nivel municipal, utilizando modelos internacionales como es el HARRIS-1 y el NIOC 3.2 HARRIS. Este último es el que lleva la resolución más alta y da los resultados, ¿no? Así también este modelo incluye características de tipos de suelo. No están presentes en los resultados finales que les presentamos en el momento, pero pues están ahí por si los quieren. Asimismo, bueno, este modelo incorpora, como les decíamos, distintas variables, ya sean demográficas que de clima, para identificar cuáles son las variables que influyen en la decisión de migrar, ya sea interna que internacionalmente, desde una perspectiva nacional y regional. En la parte cualitativa, obviamente tenemos una revisión de literatura muy extensa, sobre todo de literatura mexicana. Todo un team en RUSI y también conjuntamente con el Dr. Mora tratamos de resaltar el trabajo de científicos y académicos mexicanos. Bueno, algunos de ellos están ahí presentes. Y también tuvimos la oportunidad de entrevistar muchísima gente, ya sean legisladores académicos, ONGs, bueno, la sociedad civil. Y presentamos en el informe en diversos capítulos la historia y discusión sobre el cambio climático y la migración en México, el análisis de cuestiones ¿no? que afectan la migración inducida por el clima. Consideramos ¿no? la presión en los recursos claves. Hacemos un resumen de las iniciativas del gobierno mexicano del 2006 al 2012. Y asimismo damos unas recomendaciones basadas en los resultados principales. Como resultados principales, estos son los resultados generales, o sea, los key findings generales. También tenemos resultados obviamente a nivel cuantitativo y también a nivel cualitativo, pero uniendo ambos podemos decir lo siguiente. Sí se ha encontrado una primera aproximación al nexo entre cambio climático, migración y seguridad. Este es nuestro primer punto. Luego, la significancia estadística y la probabilidad que es diferente de cero en nuestro modelo, que deriva del MN, indica que la migración interna, al igual que la internacional, está vinculada a los cambios de temperatura y de precipitación. Y por lo tanto, ¿no? estas variables climáticas deberían ser incluidas en modelos que determinan las variables que influyen en la decisión de migrar de un individuo. Obviamente también lo que vemos es que los riesgos de seguridad asociados son con los recursos claves, entre ellos agua, alimentación y energía. Y obviamente, como dijimos hace un momento, el clima es un determinante clave del movimiento migratorio. ¿Y qué significa eso para el problema de seguridad? Los problemas de seguridad de la disponibilidad de los recursos en diferentes regiones son recursos clave, tanto en las comunidades expulsoras como en las receptoras, pero más aún en las receptoras, ¿no? Porque por el problema de overpopulation y estrés que se crea, sobre todo en comunidades que reciben más migrantes. Asimismo, origina el abandono de tierras fértiles o de donde se producen recursos primarios, ¿no? Y esto podría ocasionar problemas de seguridad o, mejor dicho, inseguridad alimentaria. Estos son los resultados generales que tenemos, pero a continuación quisiéramos hacerles un overview de cómo funciona primero este modelo, cuáles son los inputs, cómo hemos vinculado las variables, los resultados a nivel ya sea migración total, migración interna y migración internacional, y cómo encontramos el vínculo entre la parte cuantitativa con la cualitativa, cómo basado en una revisión de estudios encontramos que el modelo nos dice lo mismo.
Entonces, a continuación, Jorge les va a explicar un poco más en detalle el análisis. Muchas gracias. Voy a explicar parte del análisis, sobre todo el análisis cuantitativo, y posteriormente vamos a hacer un vínculo con algunos hallazgos fundamentales en el análisis cualitativo que hicimos, sobre todo a nivel regional. Como bien lo mencionaron anteriormente, el problema de la migración, el cambio climático y la seguridad es un problema multicausal, ¿verdad? Y en mi disciplina como economista he realizado algunos modelos para determinar cuáles son las variables claves en la toma de decisión de los migrantes. Entonces voy a hacer primero como una conceptualización de los hallazgos fundamentales de esas variables clave que se fueron, sobre todo variables económicas y sociológicas, que se fueron aderezando al modelo que nosotros estimamos. Primero se creía, ¿verdad?, en la economía neoclásica, que la migración se daba fundamentalmente por decisiones en el diferencial de los salarios. Entonces, como los salarios eran distintos, la gente decidía emigrar. Posteriormente, Ramis y Fey de la Universidad de Yale nos ofrecen evidencia para decirnos que las decisiones son individuales, y si queremos generar equilibrios en sectores tradicionales y modernos, estos llegarán cuando los salarios se igualen. Es decir, que vamos a encontrar flujos migratorios, ¿verdad? Posteriormente, Todaro me dice, o nos muestra que las decisiones no solamente dependen de los diferenciales salariales, sino que hay otras variables que están circunscritas en este problema. ¿Cuáles son unas de ellas? Pues las tasas de desempleo, es decir, los ingresos esperados son los que determinan que la gente decida emigrar. Y esto se da desde una perspectiva netamente individual. Durante estos años, que sería hacia finales de los 70, se creía que las decisiones solamente incorporaban variables individuales. Después se incorporaron, a partir de la nueva economía de la migración laboral, variables que van más allá de lo individual, variables que tienen que ver con decisiones al interior del hogar. Y no solamente al interior del hogar, sino en otro tipo de mercados. Los mercados no son perfectamente competitivos, hay mercados incompletos, el mercado laboral en muchas regiones donde los migrantes salen no están perfectamente desarrollados, como es el caso de básicamente de las zonas expulsoras de México, donde, por ejemplo, el mercado de seguros no está desarrollado, el mercado laboral muchas veces incluso no existe, y entonces la gente decide tomar las decisiones de emigrar. Posteriormente desarrollamos un modelo con Edward Taylor de la Universidad de California en Davis para determinar, con base en información de hogares rurales de México, cuáles son básicamente los determinantes y las variables fundamentales para tomar la decisión de emigrar. Y ahí incluimos tanto variables individuales, recogiendo lo que nos decía la evidencia anterior, como variables de hogar, lo que nos decía la nueva economía de la migración laboral, y posteriormente variables de comunidad, ¿sí? Algunas características de la comunidad, como inserción a los mercados, la distribución, etc. Y aquí encontramos algo muy importante, que la migración es selectiva en términos individuales del hogar y de la comunidad, pero no solamente en términos de eso, también es selectiva conforme al destino y al sector laboral en el que se decide incursionar. Más adelante, por encargo de un proyecto del Banco Mundial y trabajando con algunos investigadores de la Universidad de Yale, desarrollamos los primeros pasos a nivel rural exclusivamente de identificar cuáles eran algunas variables fundamentales de clima que determinaban o que también formaban parte de estas variables comunitarias o contextuales para tomar la decisión de emigrar.
Evidentemente, si nosotros pensamos que porque en Acapulco la temperatura sube en 1 grado, esto motivará, ¿verdad?, las decisiones de migrar, obviamente no funciona de esta forma, ¿verdad? Hay distintas variables multicausales que son las que determinan y son las que nosotros queremos ahora incorporar en el modelo que desarrollamos. ¿Cuál sería la siguiente, por favor? ¿Cuáles serían básicamente las contribuciones de este, déjenme llamarle ejercicio empírico, ¿verdad?, de esta primera aproximación para coquetear un poco con las variables de clima y con variables sociodemográficas que por primera vez se utilizan en todo el territorio nacional a un nivel considerando variables individuales, del hogar, de la comunidad y por supuesto variables contextuales como son las variables del clima, como ya les dije. Ahora vamos a incluir 2 destinos migratorios, ¿verdad? La gente puede decidir salir a destinos internos, al interior del país, o decidir incursionar en la migración internacional. Incorporamos 3 tipos de variables: variables individuales a nivel familiar o del hogar, y estas variables contextuales que básicamente están incursionando en las variables de clima y en las variables de la calidad o de las variables del suelo en el municipio al que pertenecen los hogares expulsores. La siguiente, por favor. Y espero no empiece la parte más aburrida de la exposición, ya estamos avanzando, creo que rápidamente, porque viene esta parte conceptual que los economistas, y al igual que obviamente ustedes, consideran bastante relevante e importante, ¿verdad? Las decisiones de migrar se modelan en base a una comparación de niveles de utilidad bajo diferentes regímenes migratorios. Entonces, ¿qué es un régimen migratorio? ¿Cómo lo vamos a definir? Simple y sencillamente como el lugar de residencia de los individuos. Y tenemos 3 regímenes migratorios en estas posibilidades de incursionar a una residencia, ¿verdad? Aquellos que deciden quedarse en la localidad, en la comunidad, ya sea rural o urbana, y deciden no incorporarse al flujo migratorio. Y 2 destinos, aquellos que sí lo hacen, tanto a destinos internos como destinos internacionales. Básicamente, cuando estamos hablando de destinos internacionales, hacemos referencia a Estados Unidos. Y se supone que estos individuos comparan niveles de utilidad distintos que se les pueden atribuir a estos regímenes migratorios. Entonces yo voy a decidir emigrar si la utilidad, si el nivel de satisfacción, ¿verdad?, que voy a tener, pues es mayor en alguno de estos destinos, de estos 3 lugares. Si para mí el costo de oportunidad de decidir incorporarme a Guadalajara, porque vivo en los Altos de Jalisco, es muy alto, decido quedarme en Guadalajara. Lo mismo sucede para aquellos que viven en algunos otros lugares del territorio nacional. Entonces, se supone que esta utilidad alcanzada por el individuo I en el régimen I está dada por esta ecuación. Es una ecuación bastante sencilla que me dice el nivel de utilidad, ¿verdad?, del individuo I en el régimen J depende de una matriz de características. Estas características son las variables de las que ya hablamos y de un término aleatorio. Esto se circunscribe en algunos modelos que se llama de utilidad aleatoria, ¿verdad? Una parte es determinística, esta parte determinística la caracterizan básicamente las variables de las que conocemos y una parte que es totalmente aleatoria. Cada una de estas variables puede influir de manera particular en los distintos destinos migratorios, como lo vamos a ver posteriormente en los resultados. Entonces, básicamente, este es el modelo y en el informe ustedes encuentran una justificación teórica obviamente más abundante, pero todo parte de esta ecuación, muy sencilla. Ahí en esa matriz Z y J van a encontrar las características del individuo, las características del hogar o familiar y las características del contexto. Ya nos dijo un poco Elizabeth
sobre los datos y la estimación, ¿verdad? Yo voy nada más a profundizar un poco más y para decirles que tenemos 3 conjuntos de datos. El primero es proveniente del Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2010. Aquí tomamos